Hola a todos y bienvenidos al Congreso Nodos del Conocimiento, bienvenidos concretamente al Simposio de Lengua, Lingüística y Nuevas Tecnologías, el impacto de las IA, ¿no? De la inteligencia artificial. Antes que nada, dar las gracias a la dirección del Congreso por permitirnos estar aquí y por poder hacer este Congreso un año más. Mi nombre es Salud Flores Borjabá, soy doctora en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad de Sevilla, Convención Internacional en la Universidad de Harvard y la Universidad de Macao. Actualmente soy profesora en el área de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Málaga. Bueno, la ponencia que os voy a explicar aquí se titula Armas lingüísticas, cómo se emplean el árabe y el español para estigmatizar. ¿Por qué hemos puesto este título? Puesto que queremos hacer una introducción de cómo se han ido adaptando diferentes palabras a la lengua proveniente del árabe para generar discriminación sobre una determinada sociedad o una determinada población que se encuentra en España. Entonces, teniendo en cuenta esto, es verdad que existen una gran cantidad de arabismos en nuestra lengua, hoy por hoy, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, que el mundo árabe-islámico en la actualidad está totalmente discriminado en España. Luego, que la lengua es una herramienta poderosa que ha contribuido a esa discriminación y que los arabismos han entrado en la lengua y se han adaptado a la perfección a la lengua española en lo que se refiere a lo que es la morfología, es decir, vemos cómo la fonética y la fonología del árabe, que puede ser un tanto diferente, se adapta en gran medida a lo que es la pronunciación del español. Y por último, los medios de comunicación, desgraciadamente, se han encargado muchas veces, así como también mucho las redes sociales, de darle una carga semántica peyorativa y sobre todo negativa que hace que genere discriminación a cierto colectivo. Entonces, los objetivos que se han planteado primero ha sido analizar lo que es, la retórica en el análisis del discurso para ver cómo esas palabras se tergiversan y llegan un poco a la sociedad. Luego, observar cómo las palabras se han ido introduciendo y qué evolución han tenido fonética y fonológicamente para adaptarse. Y por último, comprobar esas connotaciones negativas, cómo han calado un poco en la sociedad y qué impacto han tenido. Para llevar a cabo esto, por tanto, ¿qué metodología hemos usado? Bueno, pues se ha usado una metodología cualitativa, ha sido un análisis sobre todo de análisis de datos. Para ello se ha usado el método de la teoría fundamentada y también se ha utilizado un método filológico que nos permita analizar un poco las palabras y estudiarlas. En cuanto al análisis de los datos, pues decir un poco que eso, ¿no? Que se ha analizado la importancia de la retórica, ha tenido desde la antigua Grecia para manipular el lenguaje y para mostrar cómo la lengua se puede manipular a tales niveles que puede significar una cosa u otra, haciendo que unas palabras tengan una mayor carga o menor carga, digamos, semántica, más peyorativa o menos, dependiendo según se vayan utilizando. En cuanto a lo que es la lengua árabe y su influencia española, también hemos analizado cómo la lengua árabe, digamos, influye de alguna manera a la lengua española, pero no debemos olvidar que eso es algo que no podemos obviarlo, ¿no? Puesto que la presencia de aquí fue bastante y no debemos tener en cuenta que las lenguas cuando se mezclan interaccionan y podemos dar lugar a la creación de nuevas palabras, nuevas formas y demás. Entonces existe cierta influencia, por decirlo de alguna manera. ¿Qué palabras se han utilizado? Bueno, pues la primera que hemos utilizado ha sido Sharia, que se utiliza como derecho islámico, ¿no? Hemos analizado cómo, de hecho, se puede escribir con CH, dependiendo de donde es la zona geográfica de España donde nos encontramos, o la zona geográfica de la lengua española en la que nos encontremos, puesto que en realidad es como una SH, sería Sharia. Sin embargo, si escribimos CH, por lo menos, por ejemplo, en Andalucía, si tendemos a pronunciarlo de esa manera, ¿no? Hemos analizado, como digo, morfológica y fonéticamente esta palabra y cómo se ha ido introduciendo, y luego se ha visto también cómo en época contemporánea la Sharia viene protagonizando estados de debate sobre modernidad y autenticidad del mundo islámico, es decir, cómo se ha utilizado un poco también para mostrar ese extremismo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que dice la RAE de esta palabra? Efectivamente la recoge y dice exactamente: ley religiosa islámica reguladora de todos los aspectos públicos y privados de la vida y cuyo seguimiento se considera que conduce a la salvación.
se coge un poco con pinzas, puesto que el origen de la Sharia es un poco más profundo y un poco lo que significa. Y hay que verlo un poco en su contexto. La siguiente es una palabra que probablemente todo el mundo la estemos, por desgracia, escuchando en los medios de comunicación, que es Hezbollah. Hezbollah o Hezbollah. Yo la escribiría Hezbollah, porque para ser más fiel a lo que es la lengua árabe. Sin embargo, yo en los medios de comunicación la he llegado a ver escrita de diferentes maneras, ¿no? En vez de con una I, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que significa Hezbollah? Hezbollah viene de la palabra Hezb, ¿vale? Que significa partido, referente a partido político, y Allah. Allah significa Dios. No es el partido de Dios, no es el partido de Allah, es el partido de Dios. En ese sentido, podemos ver cómo se adapta la grafía, por decirlo de alguna manera, pero se puede traducir como el partido de Dios, efectivamente, como he comentado, ¿no? Y conforme se recoge en el propio Corán, ¿no? Que se recoge en el Corán esta idea. No obstante, los movimientos islamistas han revitalizado el término para definir su papel de vanguardia en las sociedades musulmanas, aunque ha sido el chiismo quien lo ha actualizado para convertirlo en una teoría de intervención social. Hay que tener en cuenta que no todos los musulmanes son chiíes, sino que existen los chiíes, existen los suníes. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, no tenemos que tomar el término así un poco con ligereza. Actualmente es un grupo fundado en 1984 y animado por clérigos que sacó a la luz la posibilidad de exportación del modelo revolucionario iraní. La lucha de Hezbollah ha sido en primera instancia militar, pero también política y social. No obstante, cuando aparece el término en los medios, tiene connotaciones peyorativas y bastante negativas, ahora que estamos viendo, ¿no? Con la historia entre Israel y Hezbollah, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Podemos ver cómo muchas veces Hezbollah es visto como el malo malísimo de la película y Israel es algo más bueno, más afable. Pero la realidad es que Israel no está haciendo bien las cosas, como todos sabemos, y Hezbollah no vamos a decir que sean unos santos, pero sí es verdad que está ganando cada vez más adeptos por la situación que hay. Y eso sería un poco de pensarlo. Por tanto, la palabra en español sí es verdad que nos llega con connotaciones negativas, en tanto que hace referencia a un fundamentalismo islámico, que son, digamos, una sección que no toda la población pertenece a Hezbollah, ni mucho menos. Por otro lado, también relacionado con la guerra de Palestina y con la que tiene Israel, el término intifada. También lo hemos escuchado, ¿no? De cómo la gente hace referencia primera intifada, segunda intifada, y han hablado de esto en los medios de comunicación, pero ¿qué es en sí la intifada? Vale. Fonética y fonológicamente se adapta, ¿vale? Sí es verdad que en árabe existe intifada, esa D es un poco más enfática, pero sí es verdad que intifada más o menos se entiende. Viene a decir más que nada el levantamiento. Bueno, una intifada es una revuelta, es decir, un grado inferior a la revolución, no llega a una revolución, es un levantamiento. Por eso digo, hay que entenderlo un poco desde este punto de vista. El término se populariza sobre todo en 1987 y la segunda intifada tiene lugar en el año 2000 contra la política de los acuerdos de Oslo. En cuanto a la RAE, hace referencia a la lengua árabe en cuanto a su origen y en cuanto a significado, hace sacudida, agitación, levantamiento. No obstante, lo que dice la acepción es la siguiente: insurrección popular palestina protagonizada por los jóvenes frente a las fuerzas israelíes de ocupación. No es tanto una resolución, digamos que es un levantamiento de la sociedad. Otra que también hemos analizado ha sido yihadismo, que todo el mundo directamente la asociamos a terrorismo. Parece cuando escuchamos yihadismo igual a terrorismo. Fonética y fonológicamente igualmente se ha adaptado bien, pero el yihad no tiene nada que ver con lo que es con el terrorismo, ni mucho menos. Simplemente esta palabra viene de jihad, que significa esfuerzo, y se ha adaptado añadiendo el sufijo ismo. Por lo tanto, genera una connotación bastante negativa. En este sentido, por tanto, ¿qué es lo que dice la RAE? Tendencia ideológica radical que preconiza la yihad, es decir, hace referencia a la guerra islámica incluso. El yihad es el esfuerzo, no tiene nada que ver con la guerra. Otra cosa es que eso se haya ido adoptando por grupos fundamentalistas que se han ido cobrando cada vez más importancia en los medios y como consecuencia la palabra ha tenido esas connotaciones, digamos, tan horrendas.
En cuanto a los resultados, pues bueno, pues como comento, en primer lugar, se adapta perfectamente. Sí es verdad que hay una serie de letras que no encontramos en español, pero sí es verdad que se suelen salvaguardar. Y en cuanto a la semántica, podemos decir que suelen tener connotaciones negativas. No tenemos una connotación, digamos, muy explícita, ni tenemos tampoco, por decirlo de alguna manera, algo positivo, sino que todo esto, además, a su vez se está usando para discriminar a lo que es la población musulmana. No voy a hablar de árabe, sino más bien musulmana, incluyendo también muchas veces situaciones que estamos viendo de vienen a quitar, no solo que vienen a quitarnos trabajos, que vienen a quitarnos los puestos, sino es que vienen a imponernos su religión, vienen a cometer atentados terroristas y un largo etcétera. Cuando en realidad esto no tiene nada que ver con lo que realmente es lo que acabo de comentar. Por tanto, respecto a las conclusiones, bueno, pues decir que la lengua es una herramienta muy poderosa que nos permite, digamos, manipular la sociedad y hacer que la sociedad piense de alguna manera. Todo esto se ha visto influenciado, por tanto, por los medios, pero también por las redes sociales recientemente. Como consecuencia, estamos creando odio, estamos generando sentimientos de rechazo y así también islamofobia hacia lo que tenemos alrededor, cuando en realidad lo que tenemos es miedo al conocer el frente. ¿Cómo lo solucionamos? Pues muy sencillo, pues acercándonos e intentando conocer lo que son las costumbres de unos y de otros. No quiere decir que esto signifique una aculturación ni mucho menos, simplemente conocer al otro para obviar el miedo. Con todo, quisiera daros las gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado mi intervención y quedo a vuestra disposición por si tenéis alguna duda o pregunta, por supuesto. Seguimos viéndonos por el Congreso. Muchas gracias y hasta pronto.